Amigos televidentes, qué emoción encontrarnos hoy en Conexión con la Historia para un tema que nos debe llegar a todos al corazón de los colombianos, las etnias colombianas. Hoy estamos con el doctor Jorge Morales Gómez, antropólogo. Bienvenido, Jorge, a este programa. Muchas gracias por la invitación, estoy muy complacido. Bueno, conexión con la historia, insistimos siempre con nuestro pasado. En este caso, ese pasado que el pueblo, los pueblos aborígenes, cuando viene la conquista española y la colonia. Doctor Jorge, empecemos por ahí. ¿Con qué pueblos se encontraron estos españoles al momento de llegar al continente? Bueno, al llegar al continente la población indígena era muy variada, muy diversa, y concretamente en lo que fue la Nueva Granada había muchos grupos. Se calcula, los especialistas en población histórica calculan que hay alrededor de 5 millones de pobladores indígenas en lo que es la Nueva Granada, de los cuales 600 a 800 mil eran los muiscas del altiplano cundiboyacense. Pero los del primer contacto son los indígenas que no se sabe exactamente cómo se llamaban en esa época. Los españoles les dieron el nombre de caribes, que es un nombre genérico y un poco inexacto, porque supusieron que comían carne humana, entonces caníbales, y de caníbales degeneró el término a caníbales, pero no todos comían carne humana, no todos eran antropófagos. Entonces quedaron incluidos los de la Sierra Nevada, los taironas, llamados así genéricamente taironas, que no eran antropófagos, pero que como tenían algunas características que atacaban con una hierba ponzoñosa que les molestaba mucho, la hierba de las flechas a los españoles, entonces dijeron, esos son caribes, y esos errores se perpetuaron. Pero las etnias de la costa, concretamente de la Sierra Nevada, no eran caribes, eran chipchas. Pero podríamos decir que el término se generalizó, sí, para todos aquellos pobladores de lo primero que abordaron, que fue el litoral. En esa época sí se generalizó, y por eso el mar Caribe también tiene esa significación. Pero aparte de eso, los caribes habitaron en el interior del país. Hay una hipótesis que posiblemente entraron al río Magdalena y poblaron estos territorios, pero no todos los que se dijo en la época de la conquista que eran caribes, pero no Jorge, todos eran. Antes de que fijemos la atención en cómo llegar a ese interior del país, hay muchas hipótesis que hablan de que esos pobladores caribes vinieron tal vez primero se dio un desarrollo en lo que hoy es Brasil, y que vinieron por ese mar que luego se llama Caribe y se asentaron en esa parte. Sí, como hipótesis, quizá nadie que yo sepa la ha contradicho, tampoco hay una gran confirmación. Y también fuera de los caribes, los grupos de las familias Arawak, eso sí, confirmadísimo, están entre el Amazonas y el Alto Orinoco, y llegaron a poblar el interior del país hasta llegar a la Guajira. ¿Esto cómo lo podríamos combinar con la teoría que habla de haber llegado por el norte, haber pasado los primeros pobladores allá por Alaska, sí, y haber descendido? Sí, son totalmente compatibles, porque es que esa teoría del estrecho de Bering se refiere a los primeros pobladores de América, primeros que vinieron, y efectivamente ese primer poblamiento tuvo grandes contingentes por el Canal de Panamá, por el Istmo de Panamá, mejor dicho, y muy posteriormente vinieron otras migraciones. Hubo también migraciones a partir de Australia, y internamente sí hubo del Caribe, del mar Caribe, hubo de Centroamérica, y vienen las que se supone que fueron del Brasil, como caribes y arawaks. Bueno, y querías comentar ahora sí cómo esos caribes van ingresando al territorio por lo que eran las arterias fluviales, sí, sobre todo por el río Magdalena. Sobre todo por la cuenca del río Magdalena. Y encontramos entonces que se van asentando en distintos lugares. Se van especializando, por ejemplo, en Antioquia. Ajá. ¿No? Algunos grupos de esos.
Pero es que el problema es que los cronistas le dieron demasiada importancia al término Caribe. Cualquiera que fuera antropófago decían Caribe, los quimbayas. No se sabe confirmadamente que sean caribes, pero sí hubo población de origen caribe, efectivamente, del Brasil. Bueno, pero entonces, ¿qué grupos, qué familias, luego que pasan los años y se van desarrollando investigaciones, podemos referir? Por ejemplo, entiendo que hacia la mitad, digamos, del río Magdalena viene la familia Panche, que era sí, con ese origen caribe. Sí, esos son, por ejemplo, grupos que lingüísticamente son caribe, que hoy no se duda de eso, lo mismo los pijaos, ¿no? Esos son grupos que se establecen en el Magdalena y son muy guerreros, muy belicosos, y tienen sus invasiones a lo que es el territorio de los muiscas, de aquí del altiplano, y los muiscas pues ahí defienden la frontera, pero como ellos no son muy militaristas, no extienden su territorio, sino solamente se defienden de los panches, exactamente. Y si fijamos la atención más hacia el sur del país, entonces encontraríamos ¿qué bueno, grupos? Hay varios grupos. Encontramos más hacia el sur están los quimbayas, están la zona de Buga están los chancos, están y más hacia el sur están las familias que se han denominado pastos y quillacingas, eso hacia el sur, ¿no? Y esos son grupos que los españoles toman contacto bastante frecuente. Y para buscar completar el área del territorio nacional, bueno, ¿qué podríamos decir hacia el oriente? Hacia el oriente están todas de la familia lingüística tucano oriental y tucano occidental, en el Putumayo los occidentales, y la familia de los llanos, lo que se ha llamado, no muy exactamente guajibo, pero que hay muchísimos grupos, Hitnu y otros más, que son de la región Caribe. La región andina, pues en la cordillera oriental están los Ugua, y en el río Magdalena hay una diversidad de grupos inmensa, en Santander los Guane, y en la costa, pues bueno, toda la Confederación Sinú, que fue de un gran desarrollo. Aquí solamente se nombran muiscas y taironas, y se olvidan de los Sinú, que con sus sepulturas indígenas llenas de oro ayudaron a formar a la clase adinerada de Cartagena. Los conquistadores que sacaron tanto oro se constituyeron en una clase dirigente de Cartagena, y por eso Cartagena fue tan rica, tan comercial y tan capitalista y tan amiga del comercio y del contrabando, en contraposición a Santa Marta, que era realista, y eso hay que echarle la culpa, por decirlo de alguna manera, en últimas a los indígenas tan ricos de la provincia de Cartagena, la provincia de los indígenas, bueno, de Fincenú, Pancenú y es Cenú, una forma de decirlo, de echarle la culpa, porque son las características de estos grupos, unos trashumantes, otros muy afincados y con construcciones, sí, con cultivos, pero otros como los que resalta Jorge, muy ricos, y esto define esa historia que luego se da con ellos cuando arriban los españoles y se empieza a dar toda esa conquista y esa colonia que busca dominarlos, y que hoy estamos haciendo, si se quiere, un honor a estos grupos y familias indígenas que, como vamos viendo, muy rica en todo el territorio colombiano. Pero déjame hacer una precisión de lo que yo acabo de decir. No quiero decir con esto que los grupos indígenas de Santa Marta no fueran ricos, al contrario, todo eso que se ha llamado taironas eran supremamente desarrollados, pero atacaron a los españoles, ofrecieron mucha resistencia, y por eso, por estar dedicados a defender a Santa Marta, la ciudad no se desarrolló tanto como hicieron los de la provincia de Cartagena con el oro que obtuvieron, y acabaron con la población indígena. Entonces ahí sí se desarrolló una clase, llamemos así, rica, terrateniente y burguesa, que en últimas tenía que favorecer el desarrollo de la independencia, en últimas, ¿no? En cambio, los de Santa Marta, esperando a que tuvieran auxilios del interior,
para defenderse de los indígenas ahí también ayudaron, como decíamos coloquialmente, echarle la culpa a ellos para que Santa Marta fuera realista. Y de ahí encontramos pues ese auge que tomó Cartagena, claro, como puerto, y de ahí porque termina haciéndose las construcciones para terminar siendo una ciudad amurallada. Claro. Gracias a ustedes por su atención y ya volvemos. Bueno, amigos, continuamos aquí en este diálogo con Jorge Morales Gómez, que nos trae conocimiento y nos despierta más interés todavía del que podamos tener sobre nuestros indígenas. Sea el momento entonces, Jorge, de referir cuando se da la República, ¿qué pasa con estos grupos que unos fueron diezmados, otros lograron trascender? ¿Qué podemos decir al respecto? Sí. Bueno, tengamos un pequeño antecedente, que es que al final del periodo colonial la población indígena ya ha diezmado muchísimo, se ha diezmado mucho, y en la República los intereses de los líderes, especialmente de Bolívar y el general Santander, es favorecer a esas minorías indígenas con un criterio de la época, como de asimilarlos, pero para asimilarlos borrar, digamos así, una institución colonial que dejaron los españoles, que es el resguardo. El resguardo es básicamente propiedad comunal de la tierra, lo cual estos líderes de la revolución consideraban un atraso, y la obediencia a un cabildo indígena. Entonces dicen, bueno, vamos a dividir los resguardos, hacer a cada comunero ya no más comunero, sino propietario individual de la tierra, pero dejemos un periodo de 5 años para que se acostumbren a eso. Esa división de los resguardos en general, aunque tenían muy buen criterio, muy buena fe, los libertadores, los independentistas, sí resultó un fracaso. Fue el camino para perder la tierra, poca que les quedaba, a los indígenas. Pero entonces en el curso de la República se hacen algunas concesiones para revertir esto, para tratar de frenar esta situación, pero ya quedan, por ejemplo, aquí en 1830, aquí, por ejemplo, por decir una fecha, la Gran Colombia, al final de la Gran Colombia, aquí en el altiplano ya no había indígenas casi, no había resguardos. Entonces dijeron, bueno, eso, acabémoslos del todo, dividamos los resguardos, y esos son los orígenes de las veredas campesinas y de la población mestiza. Algunos reductos quedaron, como en el sur del país, las zonas más indígenas como el Cauca, Nariño, que se opusieron. Ustedes saben la oposición a la independencia que tuvo la región de Pasto, y uno de los motivos de esa oposición era que no se dividieran los resguardos, que los resguardos protegían a los indígenas, favorecían el mercado, la producción, la tierra para el indígena, y por eso se opusieron tantos. Pero en general, al final del siglo XIX quedaban muy pocos resguardos indígenas aquí en Colombia. Repito, el resguardo es básicamente, en 2 frases, propiedad comunal de la tierra, y por lo tanto no se puede enajenar, ni vender ni arrendar. Claro que eso se irrespetaba, había indígenas miserables que no les quedaba otro recurso sino clandestinamente arrendar la tierra, alquilarla durante la República. El general Santander y don Simón Bolívar se dieron cuenta de estos peligros y trataron de frenarlo un poco, pero por ejemplo los gobiernos radicales, a mediados del siglo XIX, fueron partidarios de acabar con eso para que la población se integrara, acabar con los resguardos. En la mitad del siglo, las reformas de don Florentino González, a favor del librecambismo y a favor de acabar con los resguardos indígenas, para que se suponía que era un beneficio para el país y para ellos mismos hacer eso, pero claro que estaban supremamente equivocados. Jorge, y me gustaría agregar un antecedente, lo llamo de esta forma por lo que ya tú has registrado, que creo que no podemos pasar por alto.
Claro, cuando hablamos de la República, normalmente nos estamos refiriendo a lo que es la Segunda República, la que se estructura luego del 7 de agosto, del triunfo en Boyacá. Pero recordemos cómo una Primera República y en 1811-12, cuando se promulga la Constitución de Cundinamarca, allí con la intervención de Antonio Nariño se logra en la misma Constitución ya un reconocimiento a los indígenas y que busca que se le dé un trato especial. Luego en el 13, cuando él busca consolidar ahora unos símbolos y siembra el árbol de la libertad con el gorro frigio, lo hace también teniendo la representación de una mujer indígena. Ese perfil de esa mujer, lo que pudo haber inspirado a esta mujer, es el que luego se consagra en la moneda que Antonio Nariño acuña en agosto de 1813 y que en conmemoración del Bicentenario va a poner en circulación esta moneda conmemorativa el Banco de la República. Entonces, allí hay un antecedente que no podemos dejar pasar. Luego, como Jorge nos ha puesto con precisión, viene la acción de Bolívar, de Santander, y igualmente cuando sale la Ley Fundamental de la República de Colombia en diciembre del 19, en los días siguientes hay unos decretos ordenando qué trato dar con consideración a los indígenas. Pero ya en esa república, entonces, de lo que es del siglo XIX, podríamos decir que los grupos fuertes reconocidos vienen a ser ¿cuáles? Reconocidos y respetados, ojalá no, que pues, pudiéramos decir así. No, en general, en el siglo XIX, la política sí, por ejemplo, todo desde la Primera República, sí, a favor de los indígenas, a favor, pero en los hechos verdaderos fue muy poco, muy poco. Ahora, tampoco hay que minimizar la acción de los indígenas durante la independencia y la República. Hoy ¿participaron activamente? Sí, durante muchos años no se conocía eso. Hoy sabemos que los indígenas del Cauca, esos serían los de mayor preeminencia, mayor presencia. Ellos estaban a favor de las etnias, de los gobernantes y el Partido Conservador, pero hubo también indígenas liberales en el mismo Cauca que tomaban partido, incluso desde pasadita la independencia, que empezaron ya los faccionalismos, entonces ahí se inscribieron ellos, ¿no? Entonces no fue una participación pasiva, lo que pasa es que falta muchísima investigación en ese sentido. Y ya tenemos algo. Y mucho reconocimiento, que es parte de lo que buscamos con este programa, interesarnos en estos temas, interesarlos a ustedes. Ya volvemos. Bueno, amigos televidentes, con ustedes y con Jorge Morales Gómez, antropólogo, miembro de la Academia Colombiana de Historia, estamos hoy haciendo un paneo sobre esta gran historia de nuestros indígenas, que tan importantes en la construcción de nuestra nación, pero muchas veces tan desconocidos. Jorge, al situarnos en el siglo XX, podríamos decir que sobre todo a mitad del siglo, ¿no?, se fueron dando ya investigaciones serias, reconocimientos, como con Paul Rivet y demás, para llegar justamente a tener en cuenta como debe ser los indígenas. Sí, eso es verdad. El comienzo de la antropología científica en Colombia se remonta, más científica e institucional, para ser más precisos, al año 41, con la creación del Instituto Etnológico Nacional en el gobierno de Eduardo Santos y la venida de su fundador, el francés Paul Rivet. Sin embargo, hay que considerar que realmente el nacional, fundador, pionero de la antropología en Colombia, a quien no se le ha hecho el debido homenaje, es Gregorio Hernández de Alba. Bueno, para el siglo XX hay que tener en cuenta un antecedente que es de parte del gobierno de don Jorge Holguín. Con toda esa historia del siglo XIX de destrucción de los resguardos indígenas y demás, él sanciona la ley elaborada por el Congreso, la ley 89 de 1890, que dice no más división de resguardos, vamos a respetar las autoridades indígenas, y es como los antecedentes de lo que hoy se llama la justicia, administración de justicia de la jurisdicción indígena.
¿no?, de la jurisdicción indígena. Él dice, a las autoridades indígenas hay que hacerles caso. No, la cadena de administración de justicia no termina con los inspectores de policía. Se entró a respetar ya su cultura. Sí, exactamente. Bueno. No termina con los inspectores de policía, sino que donde hay resguardos, el gobernador de resguardo hay que hacerle caso y él tiene facultad de coger a los delincuentes, castigarlos según sus normas o llevarlos a la autoridad de policía. Jorge, son tantos aspectos que se van dando en este proceso que yo insisto en llamar de reconocimiento y valoración de nuestras etnias. ¿Qué podríamos decir de cuál es la situación ya al finalizar el siglo y en este mismo? Y no podría dejar de preguntarte sobre las lenguas. Claro, muy importante eso. Mira, hoy día la población colombiana indígena se estima en cálculos de 2 millones aproximadamente, que implica un incremento, efectivamente un incremento debido a la mejoría de las condiciones de salud, pero también hay otros factores. El que las asociaciones indígenas también están muy interesadas en elevar un poco por fines políticos el número de sus asociados. Entonces eso ayuda a inflar. No digo que crucialmente no, pero sí ayuda. El concepto de 2 millones es bastante aproximado. También hay otro fenómeno que es la eclosión o el que hayan brotado nuevos grupos indígenas hoy día. Por ejemplo, aquí en la Sabana de Bogotá se habla de los muiscas y están en el Cauca los Yanacona y en la Sierra Nevada están los... Sobre todo, se me olvidó sobre todo ha venido un gran interés por esas culturas, sí. y como tomar justamente su conocimiento ancestral, sí, sus prácticas, efectivamente. Todo esto, ahora sí, diría yo que a partir de la Constitución del 91, eso que claramente mucho. Fijó que sí, somos un país multicultural, sí, multiétnico, entonces... Eso favoreció los Cancuama de la Sierra Nevada, esos son grupos nuevos. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué van a hacer indígenas? Eso es una tomadera de pelo, eso es demagogia de los gobiernos, de los antropólogos, sociólogos y de los mismos indígenas. No es así de sencillo, porque si ustedes se dan cuenta, todos esos grupos nuevos no hablan un idioma indígena, pero es que no se necesita hablar un idioma indígena necesariamente para ser indígena. Es el autorreconocimiento, la conciencia de ser uno cancuamo o de ser yanacona del Cauca. Entonces, hoy día, claro que hay casos menos creíbles, como de los muiscas aquí en la Sabana de Bogotá. Actualmente no se conoce idioma muiscas. Los muiscas supuestamente se terminaron en la colonia, los últimos resguardos del siglo XVIII o comienzos del XIX, y ya no hablaban sino castellano. Pero bueno, eso es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Es que así como empieza eso, lo que algunos llaman eso es una farsa, esa farsa empieza a cuadrarse y a generar un autorreconocimiento y una conciencia, y empiezan a convencerse de que ellos son neomuiscas, y entonces toman de aquí, toman de allá. Ellos no tienen nada de muiscas, unas palabritas nomás del idioma de los muiscas que subsistían o que se rescataron de las crónicas y otros textos y documentos. Bueno, y entonces dicen... Son problemáticas de hoy, claro, en que busca justamente valorarse, como lo está haciendo la Sociedad Geográfica de Colombia, que ha implementado un curso, por cosas curiosas, un curso de muisca. Ya se han dado 1 nivel, 2 niveles, en que se trata de revivir esas lenguas, pero como tú bien dices, lo que más cuenta es el espíritu que se tenga de esa cultura. Si por ejemplo a alguno de ustedes o a ti te dicen, ¿usted es cundinamarqués? Claro que soy cundinamarqués, pero sus ascendientes son de Bolívar. No, pero eso no me importa. Esa conciencia de ser uno cundinamarqués, así los otros vengan de otra parte, de ser indígena también, opera en el mismo sentido. Entonces hoy uno ve que las lenguas indígenas, para contestar finalmente lo que tú me dices, están un poco reivindicadas, pero también mezcladas. Lo que se llama muisca tiene mucho de la Sierra Nevada, tiene mucho del Amazonas, que son los que han venido a instruir a los muiscas en ser indígenas. Eso hay que hablarlo así, de francamente. Bueno, agradecerle a Jorge el que haya venido a compartir estos conocimientos y estas inquietudes
porque creo que el programa de hoy, si algo pueden quedar, son sobre todo inquietudes, además de la parte que insistimos de ese reconocimiento a la existencia, al aporte de los indígenas en todo el proceso de construcción de nación, y que hoy, por fortuna, se mira con otros ojos y se generan nuevas problemáticas que hay que afrontar y en los cuales hay que, sobre todo, reconocer ese valor de esta multiplicidad de culturas que han estado ahí y han hecho parte de nuestro desarrollo. Gracias, Jorge, por estar en el programa, y tendremos que volver seguramente en otra ocasión sobre estos temas tan amplios y tan ricos. Quedan muchas cosas. Gracias a ustedes, amigos televidentes, y no olviden de continuar en Conexión con la Historia.